Bueno, mañana se celebra el Día Internacional del Libro, una fecha muy especial porque, bueno, se conmemora también fechas que se lo vincula a Cervantes, a Shakespeare, bueno, a varios autores mundiales, internacionales, icónicos de nuestra cultura y que, bueno, habla en sí de una fecha como la de mañana, tratar de fomentar la lectura, sobre todo en momentos en los que estamos viviendo de pandemia, tratando de encontrar respuestas dentro de este caos que se vive en todo el mundo. Está con nosotros y lo saludamos a Ignacio Nacho Iraola, él es el director del Grupo Planeta para Conosur. Querido Nacho, ¿cómo estás? Ramiro Rearte te saluda en la televisión pública de Tucumán. Gracias, Ramiro, un placer. Gracias por el espacio y gracias por invitarme, ¿no? No, gracias a vos. Sabemos que estuviste con agenda y vale doble el hecho que hayas hecho un espacio para nosotros para hablar un poco de lo que tanto te apasiona de hace tantos años, que son los libros. Exacto. Sí, Bueno, sí. No. La agenda, que es una agenda virtual, ¿no? claro, Zoom claro. se llama la agenda. Claro. Leía varias notas antes de hacerte la entrevista, Nacho, y había rescataba alguna frase de una que te hicieron en el diario La Nación, en donde si se quiere humildemente, te calificabas como el psicólogo de los escritores, ¿no? Porque como que te consultaban todo, pero grandes escritores, digo, desde Felipe Piña, Darío Stanraiver, hasta el propio Gabriel Rolón, es así, ¿no? Sí, ese es un título de una nota que me hicieron en La Nación que lo sigo pagando al día de hoy. No, básicamente es algo que es lógico, ¿no? Cuando un autor está por publicar un libro o está escribiendo un libro, aparecen ciertas inseguridades. Calculo que Ramiro, vos entenderás, y que nos estén viendo o escuchando entienden que el laburo de escritura es un laburo muy solitario, con lo cual cuando un autor está escribiendo está como muy enfrascado, yo le llamo las orejeras de los burros o de los caballos, que no ve nada más que el texto, y que muchas veces el editor, yo no me considero editor, yo soy publicador. Editor me parece que es una tarea mucho más fuerte, que es la que hace mucha gente de mi equipo, del equipo que yo integro, que es laburar con el escritor y proponerle mejorías en el texto. Claro. Entonces, por eso muchas veces los editores o aquellos que acompañamos a los escritores en el proceso creativo, en el proceso de escritura, termina siendo como una especie de psicólogo, era como un chiste, como una oreja permanente en la cual, como un lector objetivo, ¿no? Sí, claro. El escritor está tan enfrascado en su texto que se le complica ver por fuera de eso. Es como cuando vos estás ahora, en el encierro, que vos querés cambiar algo de tu casa, pero no sabés qué. Y la estás mirando todo el día tu casa y no sabés si querés pintar una pared de amarillo o una pared de verde. Y por ahí viene un pibe de afuera y te dice, che, no, pintala de blanco. Eso es de alguna manera el rol que muchas veces tenemos con los autores, ¿no? El hecho de un tipo que está escribiendo está muy metido en su texto, entonces no lo ve, no lo puede ver o concebir por fuera de lo que viene escribiendo. Entonces ahí es donde entramos nosotros para ayudar. ¿Cómo cambió también desde el Grupo Planeta, Nacho, la concepción de la lectura luego de la pandemia, ¿no? Luego del marzo 2020, me imagino? Sí, la verdad que fue un año, si a mí me apurás, es un año refundacional para lo que es la industria del libro. Me parece que fuimos la industria cultural que más rápido, que mejor se adaptó a lo que pasaba. O sea, vos imaginate lo que es la industria del entretenimiento o la industria, el teatro, el cine, los espectáculos deportivos, los shows musicales, frente al libro. O sea, es mucho más complejo que eso vuelva a que se potencie la lectura, que ya de por sí es algo que tiene que ver con el encierro o con la soledad. Honestamente, cuando esto comenzó el 20 de marzo del año pasado, a nosotros como industria nos afectó. Tengamos en cuenta que la industria del libro es una industria que viene decayendo desde hace 6 años. O sea, el último año del gobierno de Cristina fue muy jodido, los 4 de Macri fueron muy jodidos, y el año pasado ni te lo explico. Claro. Pero, qué sé yo, en el momento de encierro, el año pasado vos tuviste de marzo a abril el boom de Netflix, o lo que yo llamo el countdown de la muerte, que era la gente viendo permanentemente la tele y viendo cuánta gente moría día a día. Eso en un momento se superó. Y en mayo nosotros empezamos a notar que gracias sobre todo al profesionalismo y al esfuerzo de lo que llamamos librerías independientes, te empezó a llegar el libro a tu casa. O sea, a mí me pasó de ver algo que me toca muy de cerca, que es uno de mis mejores amigos, que es Fernando Pérez Morales, que es el dueño de la librería No Tampuán de San Isidro,
que él mismo con sus hijas estaba entregando libros a domicilio. O sea, este doble rol que cumplieron muchos libreros de remisero y librero. Y sumado a eso, el hecho del encierro potenció muchísimo lo que es el e-commerce, la compra de libros vía Mercado Libre, la compra digital. ¿Por qué? Porque le perdiste el miedo. Al estar en tu casa, el libro te llegaba. Claro. Y me parece también que nosotros, como grupo editorial desde Planeta, ayudamos muchísimo a la industria, porque fuimos la primera editorial en volver a publicar en toda América. Nosotros en mayo, el 1 de mayo del año pasado, pusimos a la venta Aramburu, de María O'Donnell, uno de los grandes libros del año pasado, uno de los grandes libros de la década, ayudando a las librerías independientes y ayudados por las librerías independientes para comercializarlo. Y me parece que eso fue como el puntapié inicial, el kick-off, ahí en Tucumán, que le gusta tanto el rugby, claro, de lo que fue la reentrée de los libros en la vida común, ¿no? Bueno, hago un paréntesis. ¿Cuántas veces te confundieron con Calamaro, Nacho, en la calle ahí en Capital? Mira, muchas veces cuando era más chico, ahora me confunden con Peretti. Lo cual, claro, tal cual. No me agrada tanto. Agarré el mejor Calamaro siendo soltero, así claro, que claro. La verdad que le agradezco. Firmabas autógrafo, todo, me imagino, claro. Sí. No, tanto no. No. Pero algún beso llegué a robar. Más vale, ¿sabes? Algún teléfono. Obvio, más vale. Nacho, ¿qué están preparando? Alguna trompada también me tomé. Eso da para otra charla, Nacho. ¿Qué está preparando? ¿Qué va a salir? ¿Qué nos podés anticipar que va a salir nuevo de Planeta o que ya esté ahí para llenar las bateas de la librería de Argentina? Mirá, como ustedes saben, o sea, bueno, yo siempre lo aclaro, como editor yo no publico mi biblioteca, yo publico para un gran grupo, como es el Grupo Planeta, que es el grupo más importante en habla hispana. Así es. Y el 7º grupo a nivel mundial. O sea, yo no publico mi biblioteca, yo no publico, a veces me puedo dar el lujo de publicar alguna cosa, algún pensamiento, alguna cosa que vaya muy pegado a mí. Nosotros publicamos para todos los públicos, con lo cual tenemos una oferta muy variada. Yo integro, y esto es algo que realmente lo digo y no es de compromiso, yo integro el mejor equipo editorial de Latinoamérica. El equipo de editores que yo integro es realmente el mejor, y ese equipo editorial permite que vayamos publicando, y te voy mostrando. Esto es la primera novela de Tamara Tenenbaum, que se llama Todas nuestras maldiciones se cumplieron, un libro que acaba de aparecer ahora por el sello MC. Tamara es una de las nuevas voces y de las voces más brillantes que hay en este momento en la literatura y en el pensamiento en Argentina, y publicar su primera novela para nosotros realmente, ahí se ve mejor, se ve perfecto, que tiene una etapa fantástica, sí. Es realmente un honor. Por otro lado, también seguimos en la editorial Tusquets, que también integra el Grupo Planeta, con el reposicionamiento de Aurora Venturini. Estamos publicando el fondo completo de Aurora, una de las grandes novelistas argentinas, que tuvimos el honor de publicar el año pasado una novela inédita que se llama Las Primas, que era de alguna manera una continuación de Las Amigas, que era su gran novela. Aurora Venturini, Tamara Tenenbaum. También acabamos de publicar el nuevo libro que se llama El Gran Surubí. Sí, de Pedro Maigral, un capo. Sí, se ve perfecto, sí, impresionante. Pedro es otra de las grandes voces que hay en este país. Su novela La Uruguaya es una novela que ya lleva vendidos arriba de los 100.000 ejemplares. La rompió, La Uruguaya la rompió en todos lados. Exacto, y creo que Hernán Casiari, con su productora, es quien la va a llevar al cine. Sí. Perdón, vamos un segundo sobre Aurora. Sí. Me quedé. El nuevo libro es Las Amigas, perdón, la novedad es Las Amigas, el clásico es Las Primas, lo había dicho al revés. Claro. Después, como tampoco somos una editorial meramente literaria, sino que publicamos para todos los públicos, se acaba de publicar este libro que se llama República Urgente, que es un diálogo entre Santiago Kovatlov y Héctor Bullot, que tiene que ver, la bajada es clara, alegato por una democracia auténtica. Obviamente, Planeta
mira la grieta, no participa, pero publica de los dos lados. O sea, sí, y Santiago Kovadlov hay... ha venido varias veces a Tucumán a presentar libros y le ha ido muy bien. Es una de las mentes brillantes de la Argentina. Nosotros creo que las editoriales de libros somos en este momento el lugar más pluralista que hay en este país. Así es. Nos permitimos publicar tanto a Santiago como publicar también a Gaby Cerruti, la reimpresión de... ¿Se ve bien? Sí, ahí? un librazo, sí, sí. El jefe. El jefe. El gran libro de Gabriela Cerruti. Bien. Un libro que creo que es del 94-95, pero que Gabriela justo el año pasado le había agregado un update, le había hecho un editing y lo había traído hasta ahora. Cuando lo publicamos fue justo coincidente con la muerte de Carlos Saúl Menem. Pero me parece uno de los grandes libros en serio para entender el génesis del mal en este país, Por supuesto. el deterioro de este país, a quien se lo debemos, que es una persona que murió tranquila, sin estar presa, cuando incluso tuvo el tupé de volar una ciudad. Así que recomiendo ampliamente esta reimpresión, que es la reimpresión del jefe de Gaby Cerruti. Impresionante. Nacho, una de las grandes periodistas. La verdad que para anticipar el día de mañana, con el Día Internacional del Libro, te hemos tenido un lujazo de tenerte al aire. Esperemos tenerte aquí en vivo y en directo cuando se pueda viajar, cuando armes agenda, y te esperamos en... Cuando quieran, mi vieja era tucumana, así que... Bueno, cuando quieras, más que invitado, podés venir a no solamente a hablar de libros, sino a cocinar en vivo, podés venir a hacer diferentes actividades, Nacho. Solo sé hacer asado. Así bueno, tenemos un programa los domingos, específicamente Cocina en Vivo, que se llama Tucumán a las Brasas, así que ya te invitamos al aire para que vengas a Tucumán, recorras y hablemos de libro y de asados. Me encantaría. Y hay una cosa, perdón, te robo 2 minutitos más, sí. El porqué es el día del libro. El Día del Libro en Barcelona, Planeta es una editorial catalana de Barcelona. En Barcelona se celebra el Día del Libro como el Sant Jordi. Sant Jordi es el patrono de la ciudad, claro. Jordi en catalán, Jorge, y es un fiestón descomunal en toda la ciudad. No es una fiesta que atañe nada más que a librerías, es una fiesta en toda la ciudad con pequeñas casetas en las cuales los autores firman libros, las editoriales venden sus libros y demás, que por suerte se reformó. En una época la mujer regalaba el libro y el hombre regalaba una flor, algo totalmente machista, que por suerte ahora cambió, y se regala libros, y es un fiestón. Y ojalá alguna vez esa fiesta, que también es el Día del Libro, porque es el día en que coincidente con la muerte de Shakespeare y de Cervantes. Así es. Ojalá alguna vez se pueda hacer en este país, aquí en abril, esta fiesta como se hace en Barcelona, que es el Sant Jordi, que es los libros en la calle. O sea, yo creo que hay una cosa que realmente, y aprovecho el espacio porque siempre me gusta decirlo, los libros tienen mala prensa. Si uno entiende o le hace entender a los pibes que leyendo podés aprender sin estudiar, podés viajar, podés reírte, podés aprender sobre todo, bien, los libros se consumirían muchísimo más. Así que bueno, aprovecho el espacio. Gracias, y les Nacho. agradezco enormemente el espacio. A nosotros, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo. Nacho Iraola, él es el director del Grupo Planeta para el Cono Sur. La verdad que es una entrevista larga, pero valía la pena escucharlo con el día de mañana, que es el Día Internacional del Libro. Estamos con algunos problemas técnicos resolviendo, pero compañeros, seguimos acá con el ingeniero Jorge, que nos decía, un día importante en la conservación de los suelos y el trabajo de ustedes. Sí, el área de conservación del suelo de la Secretaría de Desarrollo Productivo tiene como función el preservar el recurso suelo productivo. En ese sentido, nosotros tenemos una nueva legislación a partir de diciembre del 2020, en donde hay una modificación fundamental. La legislación anterior exigía por parte del sector productivo que atienda los procesos erosivos en los campos, pero a nivel de predio, a nivel de propiedad. Entonces, si bien es cierto de que hubo un gran avance en lo que hace a conservación del suelo con el establecimiento de sistemas, por ejemplo, el terrazamiento de desagüe, el terrazamiento a nivel o el terrazamiento con descarga,
pero la siembra directa, el no cultivo del suelo, pero seguimos observando que hay una suma de escurrimientos que generan procesos severos a la infraestructura pública, a la red terciaria, a centros poblados, y eso es debido a que los suelos han perdido su capacidad de infiltración. Entonces, las diferentes labores que se hacen sobre los campos hacen que el suelo gane en compactación, o sea, la compactación es la pérdida de algunas propiedades de los suelos. Entonces el agua no se infiltra en esos suelos como se infiltraría en una condición de bosque. Entonces la suma de esta agua que no se infiltra forma los escurrimientos a través de la cual se generan los anegamientos de campo y las inundaciones. Por eso es tan importante, ¿no?, cuidar el suelo. Realmente es la base de sustento de toda actividad productiva, de toda vida sobre el planeta. O sea, el suelo del bosque es muy importante, el suelo de cultivo es muy importante. O sea, un proyecto productivo que prevé la habilitación de esos campos, o sea, los cambios de uso de esos suelos para que pasen de una situación de bosque a una situación de cultivo. Si bien es cierto que esta modificación en el uso de los suelos genera muchísima riqueza, también es cierto que debemos atender las externalidades de estos proyectos productivos. Entonces ahí la legislación, ¿qué es lo que trata? De que el tratamiento de los temas, tanto de erosión como de anegamientos, inundaciones, falta de infiltración, sean tratados a nivel de las microcuencas hidrográficas. Las microcuencas hidrográficas son sectores de territorio que tienen límites definidos. Cualquier intervención que el hombre hace, o sea, las intervenciones antrópicas que se producen dentro de ese territorio, tiene consecuencias, y esas consecuencias deben ser analizadas desde el punto de vista de la microcuenca hidrográfica. Cuando hablamos de prevención y de concientización, ¿qué acciones tienen en cuenta ustedes acá desde la Dirección de Flora, Fauna y Suelos también para que las personas puedan empezar a tomar conciencia de lo importante que es el suelo? Nosotros tenemos un programa provincial de conservación de suelo. Este programa provincial de conservación un plan provincial de conservación de suelos. Dentro de este plan hay 4 programas. Uno de esos programas es exclusivamente difusión de las actividades y difusión de los conceptos que rigen la conservación de los suelos. Entonces nosotros preveemos y participamos en jornadas y estamos en contacto con grupos de productores. Existe en la provincia una comisión asesora de conservación de suelo que asesora al Ejecutivo y que nos da una ayuda notable a nosotros en lo que hace a la extensión de todos los conceptos que hacen a la conservación de los suelos. Aparte de ello, nosotros tenemos intervenciones en todo el territorio de la provincia. Por lo general es para aliviar situaciones de campos que se encuentran anegados, que están perdiendo fertilidad, que están perdiendo propiedades,